síndrome. Recuerden por favor estos datos de la historia clínica que son importantes. Este episodio hemorrágico se ha presentado 2 horas antes de su regreso mientras dormía en la noche y no se ha vuelto a repetir. Cuando llega la emergencia, la paciente se encuentra en buen estado general, una presión normal, temperatura normal, pulso normal, el útero es de consistencia normal, tiene una altura obtenida de 27 centímetros y el feto se encuentra en situación oblicua con los latidos fetales en 140. Normales. Muy bien. Vamos a ver placenta previa. ¿Qué cosa es placenta previa? En este concepto de placenta previa, yo quiero que tengan en cuenta 3 elementos que son importantes y además que pueden servir para una ayuda de ¿no? ¿Cómo se considera placenta previa? Cuando la inserción de la placenta se encuentra en el segmento uterino inferior. ¿Quién me puede decir qué cosa es el istmo uterino? ¿Dónde queda? A ver, usted señor, ¿dónde queda el istmo uterino? Es la porción del útero que está entre el cuerpo y el cuello uterino. Correcto. ¿En qué tipo de paciente? En las pacientes que no están gestando. ¿De acuerdo? Entonces, esa separación en una paciente no gestante entre el cuello y el cuerpo se llama istmo. Repito, en una paciente no gestante. Sin embargo, ustedes ya saben, durante el trabajo de parto hay modificaciones en el cuello. Fundamentalmente estas modificaciones son la incorporación y la dilatación. La incorporación no es más que repito, la incorporación de las fibras del cuello al cuerpo, pero no en particular al cuerpo, sino al segmento, o sea, para formar el segmento uterino. Por lo tanto, en una gestante, el istmo desaparece para convertirse en el segmento uterino. ¿Está bien? Entonces, cuando decimos el concepto de placenta previa, dice que la inserción de la placenta se realiza en el segmento uterino inferior. Eso en primer lugar. Entonces, normalmente, ¿dónde debería estar la placenta? A ver, ¿qué me dice usted, señor? ¿Dónde debiera estar la placenta? Sí, señor. En la pared posterior del útero. ¿En qué parte? Está bien, la pared posterior, no tenemos en 3 partes. En el fondo, correcto, muchas gracias. Entonces, ¿y dónde queda el segmento? ¿Ah? Segmento en la parte inferior. En la parte inferior, no, entre el cuello y el cuerpo, ¿no? El foco se está refiriendo al cuerpo uterino. Normalmente la placenta debería estar ahí, pero en el caso de una placenta previa, la placenta no está en el fondo, está en el segmento uterino. Entonces, eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que se antepone a la presentación fetal. Ya hemos visto que cuando una mujer está gestando, uno de los polos se va a ofrecer al desecho superior. Y entonces, la placenta, como es previa, se antepone a la presentación fetal, sea orálica o sea cefálica. Se antepone, está antes de la presentación. Entonces ya tenemos dos conceptos: segmento uterino y que se antepone a la presentación fetal. Y el tercer elemento es que ocluye total o parcialmente el orificio cervical interno. También ya sabemos dónde queda el orificio cervical interno. Entonces, ese es el concepto de placenta previa, ¿de acuerdo? Muy bien. La frecuencia, más o menos 3 a 5% de los embarazos. Y en relación a la clasificación. Esta clasificación que les estoy presentando es una
una clasificación clásica, por decir antigua, pero que no deja de tener vigencia. Actualmente solo se considera esto, que la placenta ocluya total o parcialmente el orificio cervical interno. Pero en la clasificación que les estoy diciendo, que es la que todos conocen, que aparecen los libros, etc., habla de una placenta de inserción baja, ¿no? O grado 1. En esta diapositiva habla de que está la placenta de inserción baja a 6 centímetros del orificio cervical interno. Pero modernamente, con el advenimiento de la ecografía, se dice que está a 2 centímetros del orificio cervical interno. La otra es la placenta marginal, o grado 2, que es la que se encuentra al margen del orificio cervical interno. Entonces, el orificio cervical interno no es más que un punto. Entonces, es un poco complicado, ecográficamente incluso, decir si la placenta está precisamente en el orificio o en el margen del orificio cervical interno. Es complicado decirlo. Sí puedo decir que es inserción baja, pero hablar de una placenta marginal no sé, es un poco complicado. Por eso quizás se haya adoptado una otra forma de clasificación. La placenta previa parcial o grado 3, cuando parcialmente se cubre el orificio cervical interno, que es otro concepto también complicado de explicar. Si el orificio cervical interno es un punto, entonces cuando está en el borde y cuando está cubriendo parcialmente, ¿no? Pero bueno. Y el otro es la placenta oclusiva total o grado 4, cuando cubre totalmente el orificio cervical interno. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos una. A ver qué me dice usted. ¿Qué tipo de placenta previa es la que tenemos en la imagen izquierda? Una marginal sería, ¿no? Correcto. Y a ver, el señor que está grabando, ¿qué tipo de placenta previa es el que está acá? Parcial. Centro parcial, ¿no? Muy bien. Y esta, su compañero de al lado, Total. centro total. Muy bien. Y en la imagen ecográfica nos acordamos del concepto, segmento anterior inferior, se antepone a la presentación fetal, cubre total o parcialmente el orificio cervical interno. Aquí tenemos una imagen ecográfica, esta es la cabeza, aquí está el orificio cervical interno y esta es la placenta, que cubre totalmente el orificio cervical interno. Actualmente, con el advenimiento de la ecografía y con cada vez mejoran los aparatos, pues hacer el diagnóstico de placenta previa es, digamos, dura segundos, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, nosotros vamos a tener, de acuerdo también a la historia clínica, una paciente con sangrado genital, ¿no? Un sangrado genital. Este sangrado genital tiene algunas características, ¿no? Pues debe ser rojo, rutilante, o sea, reciente y episódico, ¿no? Episódico. O sea, no es un sangrado permanente. O sea, la paciente, de acuerdo a la historia, ha tenido un sangrado en la madrugada y en la noche, y de ahí ya nunca ha tenido un sangrado hasta que llega a la emergencia, ¿no? O sea, el sangrado entonces rojo, rutilante, indoloro, la paciente no tiene ningún dolor, tiene contracciones, el útero está contraído, y hasta en el 10% de los casos no presenta sangrado. Eso también es importante. Hay placentas previas que no necesariamente sangran. Y en el examen con espéculo, ¿qué creen que veríamos? Por ejemplo, la paciente de la historia clínica. Si yo le pongo un examen con espéculo, ¿qué cree usted que encontraría? Le pongo el espéculo ¿qué vamos a encontrar? A su compañero. ¿Qué creería usted que encontraría? Por ejemplo, tipos de
cerrado, ¿ya? Y excepcionalmente encontraremos que está sangrando en ese momento, ¿no? Muy bien, pero hay que colocar un espejo, ¿no? Y en la ultrasonografía, evidentemente, es el examen, digamos, por excelencia para el diagnóstico de placenta previa, porque no solamente me va a definir si es o no placenta previa, sino me va a decir, me va a permitir hacer un mapeo con un Doppler para determinar el grado de inserción placentaria. Resulta que el segmento uterino es más delgado que el cuerpo uterino y entonces la placenta puede llegar a adherirse con mayor fuerza y provocar que haya una placenta ácrida, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en aquellas pacientes con el antecedente de haber sido cesareanas anterior. Muy bien. Entonces, factores de riesgo, acabo de decir, lo más importante es ser cesareana anterior. Lógicamente, mientras más veces la paciente haya tenido una cesárea, más frecuentemente puede aparecer una placenta previa. La multiparidad, la paciente que hemos visto en la historia, una multípara, con 2 abortos además, ¿no? Que haber tenido una placenta previa en una gestación anterior es otro factor de riesgo. La edad materna avanzada también es un factor de riesgo. Lesiones uterinas previas. ¿Cuándo se van a producir lesiones uterinas previas? Cuando la paciente ha tenido, por ejemplo, como la historia, antecedente de aborto y curetaje uterino. O cuando ha tenido, por ejemplo, ha tenido un tratamiento por electroporación, por pólipos o por miomas, ¿no? Entonces hay una cicatriz y eso puede determinar la inserción, la placenta previa, ¿no? Una infección endometrial, un antecedente de una endometritis colateral, también por supuesto, ¿no? Y puede asociarse, dice, con placenta ácrida hasta el 5% de los casos. Muy bien. En cuanto a la sintomatología, lo más importante es el sangrado vaginal, el dolor, generalmente el reposo, no necesariamente tiene que el paciente estar caminando, en movimiento. El sangrado en la placenta previa generalmente se presenta durante la noche mientras duerme, ¿no? Hay ausencia de contracciones uterinas, como hemos visto en la historia, ¿no? Ocurre en la segunda mitad del embarazo y se asocia a situaciones y presentaciones anormales. En la historia clínica, ¿qué situación anormal tendríamos? El señor, el último de la fila del carro. ¿Qué situación o presentación anormal hemos descrito en la historia clínica? ¿A usted, señor? ¿Quién me puede decir qué hemos descrito como situación oblicua? Gracias. Una situación oblicua. ¿Y por qué habrá coincidentemente una situación oblicua? Por una casualidad. ¿Quién me dice? Se antepone a la presentación. Se antepone a la presentación y no puede haber presentación cefálica. Sí, ese es el concepto. Pero está bien, tibio si jugamos a juego de tibio. Lo que pasa es que la placenta le está quitando espacio a la presentación. Y entonces determina anormalidades en la presentación. Puede ser una podálica, una presentación, como en este caso, obliqua, puede ser incluso una transversa, ¿no? También hay este punto que dice si no fue diagnosticada antes del parto, la hemorragia puede ser importante. ¿Por qué será? Si yo no diagnostico una hemorragia a tiempo y la paciente inicia el trabajo de parto, ¿por qué la hemorragia puede ser importante? ¿Qué me dice? ¿Por qué puede ser importante la hemorragia? ¿Qué pasa en el trabajo de parto? Hay una dilatación del cuello uterino y ahora el desprendimiento de la placenta y es por causa de la hemorragia. O sea, por la meningitis y lo que. Efectivamente, en el trabajo de parto, como hemos visto, ya
hay este problema de dilatación. Y como la placenta está cerca, justamente en el orificio cervical interno, la placenta se desprende, queda en el aire, por decirlo así. Entonces, el sangrado puede ser muy importante. Si nosotros dejáramos a la evolución natural el parto en una placenta previa, ¿quién saldría primero? La placenta. ¿El feto o la placenta? La placenta. El feto moriría, por supuesto, la madre también. No se acompaña de hipertonía uterina, hemos visto en la historia de que no hay trabajo de parto, no existe trabajo de parto. Y de acuerdo a la hemorragia puede haber sufrimiento fetal. En placenta previa, la hemorragia habitualmente no es importante. Pueden haber varios episodios hemorrágicos que pueden llevar a la paciente a la anemia. Pero en sí, uno de esos episodios habitualmente no es grave, no es importante. Habitualmente, pero hay casos en donde sí el desprendimiento es tan masivo que sí la hemorragia puede llevar a una hipoxia fetal o sufrimiento fetal. Pero no es lo común, no es la regla. La conducta obstétrica, como los que están pasando visita en el hospital, han visto que pacientes con placenta previa están semanas a veces, ¿no? Si diagnosticas una placenta previa, digamos a las 38 semanas, la tienes ahí generalmente hasta el final del embarazo, ¿no? Entonces va a requerir transfusiones sanguíneas, cuando tenemos una instancia prolongada, requiere probablemente transfusiones sanguíneas, ¿no? Y hay que manejar el estado hemodinámico de la paciente si tuviera hemorragias repetidas. Y para tratamiento, por supuesto, de la anemia, pueden usarse úteros inhibidores si la paciente tiene contracciones uterinas, ¿no? Y es pretérmino, hay que mandar el pulmón fetal y la terminación del embarazo siempre debe ser por cesárea, ¿no? Diagnóstico diferencial con desprendimiento de placenta, masa previa o lesiones en el cervix. Yo he visto en algunas oportunidades que se ha confundido, porque la paciente viene por sangrado, que se ha confundido cervicitis con placenta previa. No la han examinado a la paciente, después es la cervicitis, al poner el espectro generalmente sangra. Cuando tiene relaciones con la paciente generalmente sangra. Entonces puede confundirse. Y ha habido hospitalizaciones, ¿no? Por eso. Muy bien. La mortalidad materna es baja, placenta previa en 1%, pero sí puede llegar a ser alta la mortalidad. Puede haber morbilidad y o mortalidad fetal, ¿no? Siempre y cuando el centro no cuente con un UCI neonatal. Yo puedo operar, por ejemplo, en Camaná una paciente con placenta previa de unos 30 semanas. Lo puedo hacer, hay médicos preparados, sala de operaciones, todo. Pero ¿qué hago con el feto de 30 semanas? Entonces ellos no pueden tener una paciente con placenta previa, tienen que llevarla a un centro de mayor complejidad que tenga un ciclo. Complicaciones, mayor incidencia de sangrado en el cuerpo inmediato, la probabilidad de un atletismo placental y mayor frecuencia de bronquitis puerperal. Muy bien. Cualquier pregunta sobre placenta previa la podemos resolver al final, por favor. Vamos a ver otra historia. Por favor, presten atención. En este caso estamos frente a una paciente que tiene 23 años, es primigesta, gestación de 35 semanas. Llega a la emergencia con un abdomen agudo y shock hipovolémico. Al abrir cavidad abdominal encontramos un hemoperitoneo de 2000 centímetros cúbicos de sangre y también se encuentra una altura transversal en el fondo uterino de 8 centímetros de longitud. También se encuentra un feto de 200 gramos de peso, 2200 gramos, sin signos vitales en la cavidad abdominal. También se encuentra la placenta que está íntimamente fijada al mismo médico en toda su extensión en el fondo uterino. Cuando se hace el estudio del átomo patológico,
el tejido placentario llega a la serosa uterina. ¿Listo? ¿Qué significa que el tejido placentario llegue a la serosa uterina? ¿Quién nos puede decir? ¿Qué significa que llegue a la serosa uterina? ¿Qué cosa es la serosa uterina? El peritoneo visceral, ¿cierto? Esa es la serosa uterina. Y si la placenta llega hasta la serosa uterina, ¿qué significa? ¿Qué invadido toda la pared muscular? Toda la pared muscular, al llevar a la serosa, incluso puede invadir otros órganos, vejiga, recto, ¿no? Eso es un perqueretismo placentario, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces la ruptura uterina. La ruptura uterina es aquel, bueno, es una ruptura verdadera cuando no hay cicatriz previa, digamos que no tiene una cesárea, por ejemplo, o una miomectomía, no tiene. Y entonces se rompe el útero espontáneamente, no espontáneamente, sino por la circulación. Y la ruptura clásica es la que, verdadera clásica, es cuando compromete todo el grosor uterino, como en el caso clínico, ¿no? Que produce hemorragia, shock y mortalidad materna elevada. Y hay una ruptura incompleta que es la que se presenta en las pacientes que han sido cesarianas. Cuando uno realiza una cesárea, lo que hace es hacer un corte en el segmento uterino. ¿Por qué en el segmento? Porque el segmento uterino es una parte del tejido uterino que es delgado, no hay muchos vasos, y entonces el sangrado no es muy importante, a diferencia si hago el corte en el cuerpo uterino. En el caso, el cuerpo uterino es grueso y hay mucho sangrado, ¿no? Por eso se llama cesárea segmentaria. Antiguamente, si ustedes leen la historia de la obstetricia, se hacían cesáreas corporales, o sea, en el cuerpo uterino, y las pacientes fallecían. Paulatinamente se ha llegado a este hecho de hacer las cesáreas secundarias, y bueno, entonces, entonces el peligro más importante de las pacientes con cesárea que son sometidas a un parto, vamos a suponer, por ejemplo, que una paciente en un primer embarazo tenía, por decir, una preeclampsia grave, ¿no? Con signo de severidad, y le realiza una cesárea. Pero no tiene ninguna patología obstétrica, ¿no? No tiene una pelvis normal, todo normal. Para el segundo embarazo sigue teniendo su pelvis normal, el feto, digamos que es acorde, entonces, ¿podría ser sometido a un parto? Claro que sí. Pero el peligro latente siempre es que haya una ruptura uterina. En este caso, sería una ruptura incompleta porque estamos hablando de una ruptura que se produce en la cicatriz operatoria, en el segmento uterino. Este tipo de rupturas uterinas en el segmento uterino no producen sintomatología. Máxime un leve dolor que tiene la paciente conforme avanza el embarazo, un leve dolor por encima del pubis, ¿no? Y ya, cuando se abre para hacer la segunda cesárea, se encuentra solamente el peritoneo visceral, que separa al líquido amniótico. Ahí, por ejemplo, ya desapareció el segmento, se rompió el segmento, solo queda el peritoneo visceral. Esa, por ejemplo, es una ruptura uterina incompleta, que es una ruptura con una cicatriz previa, que es silente, o también se llama dehiscencia de la cicatriz operadora. Pero el caso que nos ocupa nos habla de esta ruptura clásica. La incidencia es muy variable porque si introducimos en el mismo saco a este tipo de rupturas, la cantidad de rupturas uterinas se eleva de forma muy importante. Los factores de riesgo, lógicamente, son la cicatriz
previa, sobre todo la cicatriz de la cesárea. Ahora, no solamente eso, sino que la paciente puede haber sido sometida a pneumonías, ¿no? También son con forma de cicatriz. El número de cesáreas previas también es factor de riesgo. O sea, tú puedes operar, tú puedes permitir un parto normal a una cesárea anterior una vez, pero no puedes, no debieras, en todo caso, someter al parto normal a una paciente bicesareada o tricesareada. Bueno, el factor de riesgo también entonces es la morbilidad puerperal, el hecho de haber tenido una infección puerperal después de un parto hace que la cicatriz de la cesárea, en un parto por cesárea, se ha tenido meningitis puerperal. Ese hecho hace que la cicatriz por cesárea se vuelva fibrosa y entonces si das oportunidad de un parto, probablemente, digo probablemente porque eso no se puede saber, pueda haber una ruptura uterina, ¿no? Los partos vaginales, una cesárea también es un factor de riesgo, y el periodo intergenésico, ya sea corto o largo, ¿no? Muy bien. Si otros factores de riesgo, la inserción de la placenta sobre la cicatriz, la desproporción fetopélvica, la sobreextensión uterina, el evasión trofoblástico, en fin, de grados repetidos, adenomiosis, todos son factores de riesgo para una ruptura uterina, ¿no? Y dentro de los síntomas, como ya hemos descrito, digamos, la ruptura uterina en una cesárea previa, ¿no? Pero en una ruptura uterina clásica, ¿no? es muy dramática. La paciente habitualmente es una paciente que está en una sala de dilatación, ¿no? La sala de dilatación es una sala en donde hay varias pacientes que se encuentran en trabajo de parto, ¿no? Algunas iniciando trabajo de parto, otras en trabajo de parto avanzado, y habitualmente las que están en trabajo de parto avanzado, el dolor en ellas es más intenso y algunas pueden desesperarse, gritar, ¿no? Y en el caso de una ruptura uterina clásica, va a haber un dolor suprapúbico intenso, súbito. Es una paciente que tú la vas a ver que no se deja examinar, te araña, te patea, y patea la cama, se destapa, no se puede levantar o se quiere levantar, no te deja hacer nada, grita, ¿no? Y refiere dolor, mucho dolor, y de repente desaparece todo, ya no hay dolor, ¿ya? Súbitamente se detiene el trabajo de parto, ¿no? Va a haber hemorragia genital, va a haber falta de descenso de la presentación fetal, alteración o desaparición de la plaquita fetal, ¿no? Va a haber probablemente taquicardia y contención dependiendo de la zona de sangrado, ¿no? Incluso hematuria, ¿no? Y lógicamente si tratamos no tenemos va a ser mucho más fácil, ya no vamos a tener, ¿no? Esos síntomas. Eso es raro ver, pero se puede ver. La conducta obstétrica es simultánea, conducta médica y conducta quirúrgica. La conducta médica es serie de soporte, ¿no? Controlar la hemodinámica de la paciente, y la conducta quirúrgica es entrar a operar, por supuesto, y puede ser una cirugía conservadora cuando logras controlar la hemorragia con una sutura, o cuando tienes que hacer una histerectomía y hacer una conducta radical. Porque dependiendo de la zona de ruptura, entonces se podría saber si se puede o no se puede suturar ese lugar. Porque ese número de que se va a estar gestando, entonces ese es un problema. Muy bien. Por último, vamos a ver esta historia. En este caso estamos frente a una paciente multípara, con una gestación de 34 semanas, que ocurre la emergencia por presentar de forma aguda dolor abdominal generalizado.
concomitante, sangrado genital discreto. Este sangrado es oscuro, persistente. Por eso yo hacía la observación de que en la placenta previa tenemos un sangrado episódico, rojo rutilante, ¿no? Y sin dolor. A diferencia de este caso, que se trata de un desprendimiento, ¿no? Que vamos a tener un dolor abdominal agudo, sangrado genital discreto con sangre oscura y persistente. En un desprendimiento el sangrado es persistente, no es episódico. Esta paciente tenía un control prenatal previo, normal. Hace 6 semanas, otro control con una presión arterial de 130/90. Cuando su presión basal era 115/70, la paciente se encuentra en irregular estado general, sensación de fatiga, está disnémica, el pulso está en 104, la presión está en 90/60, la proteína negativa, el núcleo está contraído, está tan contraído que es hipertónico y, por supuesto, no se pueden palpar las partes fetales. Y la frecuencia cardíaca final está entre 70 y 80. Entonces estamos frente a un desprendimiento de placenta y, como vemos en la etiología, la principal causa del desprendimiento de la placenta es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Cuando ustedes tengan un desprendimiento placentario, lo primero que tienen que pensar es una enfermedad hipertensiva del embarazo. Si vemos el caso clínico, la paciente que en un control anterior tenía 130/90, pero no tomaron en cuenta ese control. Siempre hablo del control prenatal porque realmente el control prenatal nos va a determinar, nos va a facilitar, nos va a permitir ver el riesgo de la paciente. Por eso a mí me produce incomodidad cuando los alumnos, que ahora son alumnos y después son médicos, y van a trabajar a una posta, a un centro de salud, si hay obstetriz, que la gestante la vea la obstetriz. Yo soy doctor, yo no veo gestantes. Eso me saca, pero ronchas, por favor. Bueno, otra razón por qué podría haber un desprendimiento es porque hay un cordón umbilical corto. Es muy difícil hacer el diagnóstico del cordón umbilical corto. Con una ecografía no se puede determinar, no se puede medir. Es muy difícil, ¿no? Además que el cordón umbilical corto no va a producir molestias sino hasta el final del embarazo. ¿Por qué será? ¿Quién me dice? ¿Por qué el cordón umbilical corto me va a producir problemas al final del embarazo? ¿Qué me dice, señor? ¿Por qué podría ser? Entendemos que es un cordón umbilical corto, ¿sí? ¿Cuánto debería medir un cordón umbilical corto? Tienen que saber entonces cuánto mide normalmente un cordón umbilical. Ya tienes tú la tarea ahí. Pero bueno, nos vamos a la pregunta: ¿por qué el cordón umbilical corto podría crear o generar problemas, por ejemplo, en el trabajo de parto? ¿Quién me dice? En el trabajo de parto hay 3 elementos, ya hemos mencionado 2: incorporación, dilatación. ¿Cuál es el tercer elemento? Descenso de la presentación. El descenso de la presentación. Y si es un cordón umbilical corto, entonces el descenso va a ser muy difícil o se va a romper el cordón, ¿no? O va a haber un desprendimiento del placenta. Traumatismos maternos graves. Traumatismos maternos graves. Un accidente de tránsito, por ejemplo, hay muchas más mujeres gestantes que tienen accidentes de tránsito. Cuando ustedes reciban una paciente gestante con un accidente de tránsito, lo primero que tienen que descartar, si es que la paciente no tiene mayor cosa, ¿no? Que descartar fracturas de cadera, de brazos, piernas, qué sé yo. Lo primero que tienen que descartar es un desprendimiento del paciente, ¿no? Tienen que dejarle en observación a la paciente por lo menos 24 horas. Muy bien. Y
súbita de la placenta del útero puede ser, o es un determinante para el desprendimiento de la placenta. ¿Quién me dice por qué? La placenta está adherida normalmente en una determinada superficie cuando el útero es normal, estante. Si por algún motivo se rompen las membranas o se produce el parto, entonces el útero se descomprime y entonces esa extensión donde estaba la placenta ya no es la misma, ¿no? Y se desprende. ¿Se entiende, no? Ese concepto. Se desprende. El déficit de folatos también es una causa de desprendimiento, la multipolaridad y la gestante venosa también es una causa de desprendimiento, el consumo de cafeína, alcohol, ¿no? El síndrome fosfolipídico, fibromas retroplacentarios, la diabetes también es una causa de desprendimiento, el antecedente del desprendimiento, la versión externa que ahora está cobrando un poquito más de relevancia, prueba como citocina y actores hepáticos que también pueden determinar un desprendimiento de placenta. 1 o 2% de tumores embarazosos. El pronóstico es aquí la mortalidad materna puede ser mayor. En placenta previa era de 1 a 3, acá puede llegar a 5%. Y la mortalidad fetal sí es importante. Puede llegar hasta 50 o 80. La prevención, lógicamente, es el adecuado control prenatal. No hay otro. Y la clasificación de desprendimiento es 0 cuando es asintomática. Y no la diagnosticamos sino hasta la atención del alumbramiento. Cuando se produce el alumbramiento, lo que tenemos que hacer es revisar la placenta para ver si todos los cotidianos están completos, revisar las membranas, medir el cordón umbilical, pesar la placenta. Todo eso hay que hacer. Entonces, 0 es cuando al revisar la cara materna encuentro pequeños coágulos, ¿no? Entonces ahí ha habido un desprendimiento, pero que ha sido asintomático. Entonces, grado 0, la paciente no lo ha manifestado, ustedes no lo han podido determinar, pasa totalmente desapercibido. Grado 1, cuando hay sangrado genital. Por lo tanto, cualquier paciente de trabajo de parto con sangrado genital, ustedes tienen que descartar que haya un desprendimiento, que no haya desprendimiento. Grado 2, cuando aparte del sangrado vamos a tener hematoma retroplacentario, sensibilidad uterina y signos fetal. La sensibilidad uterina se refiere al hecho de que normalmente cuando una paciente que está al final del embarazo se para o se sienta o se echa cuando la vas a examinar, el útero reacciona y se pone temporalmente contraído. Y esa contracción no te permite auscultar las características fetales, la situación, la posición, etc. Pero cuando hay desprendimiento, ese hecho es más importante porque apenas tocas a la paciente inmediatamente se contrae. Entonces, hay que sospechar el desprendimiento cuando pasa eso, cuando hay un aumento de la sensibilidad uterina, ¿no? En la historia clínica habíamos visto que el útero estaba contraído en el desprendimiento, hipertónico, decía. Señor, ¿qué entiende usted por hipertónico? Leñoso. ¿Qué? Leñoso, útero leñoso, útero hipertónico. Útero leñoso, ¿pero qué significa? Está contraído como una... Está muy contraído, por eso lo comparan con la leña, leñoso, tan fuertemente contraído que parece una piedra realmente. Eso pasa en el desprendimiento, no así en el trabajo.
mujeres hay todo esto, sangrado, hematoma, sensibilidad, sufrimiento fetal, shock y muerte fetal. Por lo tanto, para evitar llegar a este grado, aquí tenemos que actuar. Si hay una paciente que está en trabajo parcial, que está sangrando, tenemos que definir que no haya desprendimiento. A veces, cuando hay el proceso de dilatación, a veces algunos huecos tienen pequeñas erosiones sangrantes. Podría ser eso, pero tiene que escapar. También el diagnóstico ya hemos visto, dolor, sangrado, trabajo de parto, aunque no necesariamente, ¿no? Un accidente, por ejemplo, no hay trabajo de parto, glúteo hipertónico sensible, sufrimiento fetal, muerte fetal. Y el tratamiento va a depender fundamentalmente de en qué momento nos encontramos. Si la paciente está en trabajo de parto, o si la paciente tiene una gestación de término, o si la paciente está con una gestación pretérmino. Habrá que ver las condiciones tanto de la paciente como del feto, ¿no? Entonces, podríamos hacer una función sanguínea, probablemente, amiotomía, cesárea, si no es inminente el parto, coagulopatía, porque en el desprendimiento hay coagulopatía de consumo de factores de coagulación. Cuando hay un desprendimiento de 50% o más, hay muerte fetal. ¿Cómo calculas ese porcentaje de desprendimiento? Ecográficamente. Por ejemplo, si tuvieran una paciente que está con 9 centímetros de dilatación, el feto está con sus latidos fetales normales y descubren que hay un desprendimiento de placenta. Entonces, continúan con el parto, suspenden el parto con una cesárea. ¿Qué harían? Esa decisión tienen que tomarla en el momento, repito, de acuerdo a las condiciones maternas y fetales. Si está con 9, esa paciente seguramente que en los siguientes minutos va a completar y va a tener parto. O sea, podríamos esperar un parto normal. Pero si está con 3, con 4, con 5, con 6 y descubren un desprendimiento, ¿cuánto pasará en tiempo si tiene 6 hasta que complete 10? Bueno, es unas 3 horas. Entonces el desprendimiento puede ser mayor y lógicamente puede ser menor. Entonces el tratamiento depende de las circunstancias que hay. Todo esto ya lo hemos visto, importante la mortalidad neonatal y las complicaciones son la coagulopatía, el microglobulina, falla renal. Muy bien. ¿Qué cosa es el útero de Bouvier? ¿Han escuchado ese término? Cuando hay desprendimiento, se forma un hematoma placental. Entonces esa sangre que está acumulada ahí se infiltra en las paredes del útero y entonces el útero se vuelve negro y no contrae. Entonces hay que evitar llegar a ese punto. Muy bien.
Pero si la paciente pierde más de 2,5 litros, ya estamos hablando de una clase 4, en donde vamos a tener 140 de frecuencia cardíaca, presión baja, diuresis menos de